¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Susanita, pero no te vemos. Ay, Sí, señor. estoy aquí, estoy aquí. ¿Cómo? Ahora sí. Sí. Lo siento, lo siento. Listo. Ahora sí, voy a empezar a compartir pantalla. Ay, no. Bueno, perdón. ¿Por dónde es? Ay, perdón. ¿Sí? Las dos ¿Sí? flechitas en la parte inferior derecha. Ah, sí. ¿Sí? No alcanza nada. Ah, ya. Hola, bienvenidas a todos. Disculpen, es que hace rato no, este año hace rato no hacían enseñanza, así que me van a ver nerviosa, pero bueno, hoy quiero pues iniciar con este tema que es como la continuación del material que estamos viendo, que es éxito en la vida cristiana. La vida de éxito en la vida cristiana. Y pues este es otro principio que podemos ir aprendiendo para aplicarlo en nuestras vidas y para que podamos, digamos que, acoplarnos a la voluntad de Dios, no sé cómo, sí, acoplarnos a la voluntad de Dios, porque Él es nuestro Padre y le amamos. Entonces, el tema de hoy es conservar un corazón, conserva un corazón puro. Pero pues para eso tenemos que iniciar. Vamos a iniciar preguntándonos cuál es el propósito de Dios para nuestra área sexual. Y eso, pues vamos a ir evidenciando a medida que vayamos avanzando en la enseñanza. Para poder entender esto, tenemos que remontarnos a Génesis. A Génesis. ¿Cuál otro lado? A Génesis. A Génesis. Vamos, por favor. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 1, del 26 al 28. Entonces, dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren en el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Disculpen, ahí se corrió. Y si vamos un poquito más adelante, podemos ver en el 31 que dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la mañana y la tarde del día sexto. ¿Qué podemos evidenciar aquí? Que, eh, pues, si vamos un poquito más abajo en Génesis capítulo 2, cuenta el relato de la creación específica del hombre y la mujer, ¿sí? Y en este capítulo leemos que toda la creación fue buena, excepto por la soledad del hombre. Entonces lo vemos en Génesis 2:18. Génesis 2:18, ¿alguien me podría ayudar a leerlo? ¿Alguien de? Sí, 2:18. Ujú. Entonces, Dios le crea una ayuda idónea al hombre. ¿Para qué? Para el propósito que vimos arriba, sea
fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. El comentario final de Dios sobre este acontecimiento lo vemos en Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya estas son como... Ahora vayamos a Efesios 5 y vamos, yo puse como eh, el pasaje completo, pero vamos a leer desde el versículo, desde el versículo 25, 5:25. Voy a leerlo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vamos a dejarlo pues por el momento hasta ahí. Ah, bueno, no, tendremos un poquito más. Porque nadie aborreció jamás así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por lo anterior, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Dejémoslo hasta ahí. ¿Me adelanté mucho? Disculpen. Eh, Pablo aquí nos expone la imagen del matrimonio y habla del ministerio de Cristo y su iglesia. Tanto en la sumisión amorosa de las esposas a sus maridos como en el amor sacrificial de los esposos hacia sus esposas, como lo hizo Cristo por su iglesia. Es decir, que el matrimonio es un cuadro de Cristo y su iglesia. Eso es ver a su esposo, a, a Cristo, dando la vida por su iglesia y cómo la sustenta y la cuida. Teniendo en cuenta esto, podríamos definir el matrimonio como una sagrada unión de pacto entre un hombre y una mujer, que simboliza su compromiso de dejar sus respectivas familias y unirse con una sola carne en una relación establecida por Dios para reflejar la relación de Cristo y su iglesia. Las relaciones sexuales fueron diseñadas por Dios con el propósito de que los cónyuges puedan intimar de manera profunda, logrando un vínculo mucho más allá de lo físico. Es un vínculo permanente que apunta a la unión de Cristo y su iglesia. Es algo puro, hermoso, santo y al mismo tiempo muy serio y valioso. Entonces no debemos adulterar. Para los que hemos sido llamados al matrimonio, la forma en que vivimos nuestra relación es una muestra ante el mundo de cómo Cristo amó a su iglesia. Se acerca y tenemos el privilegio de poder
mostrarlo ante el mundo, que se acerca las bodas del Cordero. Qué privilegio poder representarlo a través del Evangelio de nuestras uniones en una sola carne. ¿Sí? Pero aún hay más. Este matrimonio incluirá a los santos redimidos, sin importar su estado civil en la tierra. Los creyentes solteros también tienen la responsabilidad y la oportunidad única de señalar al mundo a Cristo, viviendo una vida santa y pura en la actualidad. ¿Sí? Así que lo que Dios quiere de nosotras es que protejamos nuestra pureza sexual como un tesoro que le pertenece solo a una persona, a nuestro futuro cónyuge. ¿Sí? ¿Me van, me van entendiendo? Entonces, nuestro cuerpo le pertenece al Señor, pero, no, o sea, pero Él nos creó para que pudiéramos disfrutar de la sexualidad dentro del marco que Él establece. ¿Sí? Vayamos a Primera de Corintios 7, 7 al 9. 7 al 9. ¿Alguien puede ayudarme a leer? ¿Alguna de Zoom? ¿Me escucha? 7 al 9. ¿Me escucha? Sí, sí, acá te escuchamos. Sí. ¿Me repites el versículo? ¿Alguien ya lo va a leer allá? No. Sí, no, alguna de ustedes. Sí, Primera de Primera de Corintios Corintios, ¿qué? 7 del 7 al 9. Ok. Listo, dice. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro del otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Gracias. Aquí quisiera aclarar a Pablo, no está negando que, o sea, no está negando que no hay deseo sexual. O sea, eh, que él no podía sentir deseo sexual, sino que Dios quiso que él se dedicara a su Señor, solo a su Señor y a la obra, que permaneciera soltero, y su relación con su Señor era suficiente. Todos tenemos un propósito y ese propósito es glorificar y agradar a nuestro Señor. Podemos glorificarlo como solteras y podemos glorificarlo como casadas. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Ya lo voy a leerlo. 4, 3 al 8. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, su cuerpo, en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado en pureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su espíritu. Así que aquí Pablo nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
y que debemos cuidar nuestra área sexual y que ella vaya acorde a los principios de Dios. Pero, ¿por qué quiere Dios que seamos santos? Vayamos a Primera de Pedro 1 de 15 y 16. ¿Lo tiene alguno acá? ¿Me pueden ayudar? Ajá. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que seamos santos? Él es santo. Porque Él es santo. Y Él nos eligió. O sea, nos salvó. ¿Sí? Él nos llamó y Él quiere que seamos como nuestro Padre es. ¿Sí? Él es santo, nosotros somos sus hijos. Él quiere que seamos santos. Recordemos que ahora tenemos el privilegio de ser llamadas hijas de Dios. Él es nuestro Padre y tenemos el privilegio de acercarnos a Él y conocer y hacer las cosas que le agradan a Él. En Romanos 12:1 vemos que Él nos pide, nos dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Estoy leyendo la Nueva Traducción. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas de este mundo, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno, ¿no? Para hacer las cosas que le agradan a nuestro Padre, disculpen, no sé si perdón, no me sé cuadrar. Mi mente va más adelante. Para hacer las cosas que le agradan a nuestro Padre, debemos dejar que Él transforme nuestra manera de pensar a través de su palabra. Y a partir de allí podemos entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuando nos detenemos en este pasaje, Pablo nos dice que debemos procurar la santificación y cómo debemos procurarla al abstenernos de cualquier inmoralidad sexual. ¿Sí? O sea, con los pasajes que les he podido leer, Pablo, o bueno, Dios nos exhorta a cuidar nuestro cuerpo, a entregarle nuestro cuerpo a Él, porque nuestro cuerpo le pertenece a Él. ¿Sí? ¿Y cómo podemos entregarlo? ¿Y cómo podemos dárselo? ¿Y cómo Él quiere que hagamos? Que lo cuidemos. Él quiere que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero ¿de qué quiere que lo cuidemos? En el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:3, hay un término que Pablo usa para inmoralidad sexual, que nace del griego porneia, de donde obtenemos la palabra pornografía. Este término no solo se refiere a la fornicación, sino también a actos que llevan a toda clase de deseos y relaciones sexuales ilícitas. La Biblia presenta como inmoralidad sexual incluso pensamientos impuros. Por lo tanto, cualquier tipo de contacto físico o comunicación que genere pasiones sexuales fuera del pacto matrimonial es una forma de inmoralidad sexual. Entonces, debemos analizar esto. Analizar que va más allá del sexo, va más allá del sexo. También pensamientos impuros y cualquier comunicación
que genere esas pasiones, que estén, que fuera del espacio que Dios creó para que fuera seguro. También, más adelante, hace una conexión entre la inmoralidad sexual y el defraudar a un hermano, en Primera de Tesalonicenses 4:6. Aquí la palabra defraudar lo que quiere decir es engañar, privar a alguien de un derecho o propiedad al que usted no tiene derecho. Te invito a considerar esto. Si entras en relaciones casuales, estás defraudando a tu futuro cónyuge, pues entregas a otra persona las emociones, los besos y las caricias que le pertenecen a él. Así que, y así es, no sé, ¿cómo explicar? Viceversa. Así como cuando, si Dios tiene preparado para ti el matrimonio, cuando tu futuro cónyuge como se encuentra en una relación que o sea, está fuera del matrimonio y que él está defraudándote a ti. Él está defraudándote porque solo a ti te pertenece las emociones, los besos, las caricias y todo lo que se relacione con una relación sexual. ¿Sí? Solo a él le pertenece. Solo a mí me pertenece todo lo que engloba esto de mi esposo. ¿Sí? Entonces, eso es defraudar, quitarle ese derecho, privar de ese derecho a alguien y esto deja heridas o sea, sí o sea, si se tienen relaciones casuales fuera del matrimonio, va a dejar heridas. Y esto va a dejar heridas que van a llegar hasta nuestro matrimonio, aunque a veces no lo notemos, aunque a veces creamos que solo el dolor llega hasta ahí cuando hay una ruptura de una relación, pero precisamente recordemos un poco las rupturas de la relación que traen consecuencias, dolor, tristeza, Nomás el término separación. separación. Ajá. Si así pasó con nuestro Señor, cuando rompimos la relación con Él, ¿cómo no va a ser con cada relación que rompamos como en lo terrenal? ¿Sí? Así va a ser. Va a dejar heridas, va a dejar tristeza, va a dejar dolor. Y esos rezagos o esto que queda, lo vamos a llevar a nuestro matrimonio. Va a afectar nuestro matrimonio. Entonces, por eso es tan importante la pureza sexual. Ya, ya sí. Em, Cualquier tipo de contacto o comunicación que genere pasiones sexuales debe ser exclusivo para el disfrute entre esposos. Dios creó todas las cosas, incluidos nuestros cuerpos, con un propósito. Cada una de ellas muestra, sin excepción, un diseño inteligente y sabio. Hacer un uso inapropiado o contranatural de cualquier parte de nuestros cuerpos traerá consecuencias. No solo espirituales, sino también físicas. Recuerda que Dios es sabio y nos pone límites para nuestro bien. Límites que aseguran nuestra plenitud y seguridad. Es como si un padre le dijera a un niño, no te acerques a esa baranda porque si no, te caes y te lastimas. Te caes y te va a doler. ¿Sí? Es como si Dios nos estuviera diciendo eso. No quiero que te acerques allá porque te va a doler si lo haces fuera de mis parámetros, ¿sí me entiendes? Así lo hace nuestro Padre Celestial. Él nos creó de una manera maravillosa. Cuando nos detenemos a pensar cómo funciona nuestro cuerpo,
cómo podemos escuchar, cómo podemos ver, cómo cada parte de nuestros sistemas funciona de una manera coordinada. Entonces vemos que Dios hizo un cuerpo maravilloso. Cada sistema tiene su función. Pero como cada sistema tiene su función, necesita las correctas instrucciones para que funcione bien. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo no le puedo poner Coca-Cola al carro para que ande. ¿Sí? No le puedo poner una Coca-Cola al carro para que funcione. O no le puedo poner yogur. Entonces, el carro anda con gasolina y pues con los medios que se han establecido para que pueda funcionar. ¿Sí? Así nos pasa cuando vamos al médico. No sé si han ido al médico y les han dicho, tienen que comer de una manera que nutra su cuerpo porque esto les va a generar beneficios en su cuerpo. O sea, así funciona su cuerpo con alimentos nutritivos. Entonces, si comen bien, pues les va a generar energía, las funciones de su cuerpo van a estar correctas, están funcionando correctamente, van a poder moverse, van a poder evitar enfermedades. Entonces, eso es, o sea, reconocer la función que o sea, tiene nuestra parte sexual es importante. Dios creó nuestro cuerpo para que cada parte tuviera un propósito y nuestra sexualidad no se sale de ello. Para que pueda funcionar de la manera correcta, debemos preguntarle a nuestro Creador y nuestro Padre. ¿Cómo podemos disfrutar nuestra área sexual de la manera correcta? Él quiere que disfrutemos de nuestra sexualidad dentro del marco que Él preparó para el hombre y la mujer, es decir, dentro del matrimonio. Es como si Él nos dijera, ven hijo, ven hijo, yo te proveo un espacio seguro donde podrás disfrutar de tu deseo sexual con libertad, donde encontrarás una intimidad, unidad, y eso es muestra de mi amor hacia ti. Y todo ello va a pasar si me obedeces. ¿Sí? Es como si Dios nos estuviera diciendo eso. ¿Estoy siendo clara? Ya me atrasé. Ahí ve. ¿Lo vio? Ah. Entonces, nuestra responsabilidad es cuidar de nuestro cuerpo, valorarlo como un regalo de Dios, reconocer las habilidades y desarrollar sabiamente las capacidades que nos han sido entregadas en nuestro físico es beneficioso para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hacer uso inadecuado de nuestros cuerpos puede ser perjudicial y acarrear consecuencias a mediano y a largo plazo. La pureza sexual se evidencia en una vida espiritual que florece en sumisión a la palabra de Dios y que se deleita en su diseño y en la manera que avanzan sus propósitos. Significa que tu mente y tu corazón están anclados en la pureza de Dios y no en tus deseos personales. ¿Sí? Un corazón puro se tiene tanto en la soltería como en el matrimonio. Es un corazón, es cuando se busca estar bajo la voluntad de Dios. O sea, no sé si me entiende. ¿Sí? ¿Se me entiende? No es que nos casemos y ya dejemos, porque la relación sexual es pura, ¿sí? Solo que si se hace bajo el marco que Dios establece,
allí va a ser pura para nosotros, ¿sí? Entonces, una persona que está soltera tiene que guardar, o sea, guarda su pureza, su área sexual, precisamente para, si Dios lo dispone, para su futuro esposo, ¿sí? Y una persona que está casada, pues puede ya, como está dentro del marco que Dios estableció, puede disfrutar plenamente su sexualidad con su esposo, ¿sí? Y claro que allí, o sea, también, o sea, tanto en la soltería puede haber impureza sexual, en inmoralidad sexual, como cuando están casados. Ya son contextos diferentes, pero sí hay impureza e inmoralidad en los dos lados, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto, ¿sí? Toda la creación, incluidos también los órganos sexuales, muestra un diseño inteligente. A pesar de toda esta belleza que deberíamos disfrutar tal y como nos fue entregada por el Creador, la realidad es que la entrada del pecado trajo consigo el desvío y deterioro del uso natural de nuestros cuerpos con respecto a la intimidad sexual. La Biblia dice que el hombre, en lugar de reconocer a Dios y darle gracias, se envaneció en sus razonamientos. Creyó que podía mejorar e ir contra el diseño de Dios, pero los resultados fueron nefastos. Se creyeron sabios y se hicieron necios. Entonces, el pecado entró al mundo y realmente tergiversó esta área y ahora lo que vemos es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no? Entonces, en Proverbios 16:25 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino. Ellos se creyeron sabios, pero en realidad si iban por sus propios caminos, siempre los llevaba a la muerte. ¿Sí? Muchas veces nos creemos la mentira de que Dios no quiere nuestro bienestar. Dios es un Dios aguafiestas. Que las normas de Él son aburridas y restrictivas. Y que la verdadera libertad está en hacer lo que nosotros queramos. A nuestra manera. Pero recordemos que esto no es nuevo. ¿De dónde creen que vienen estas mentiras? Ajá. ¿De dónde? De Satanás, desde la creación, desde Lucifer también tergiversó, Satanás tergiversó muchas cosas, pero desde la creación podemos ver cómo este tema de nuestra sexualidad se ha tergiversado. Desde el jardín del Edén vemos a Satanás diciéndole a Eva que Dios no quiere nuestro bienestar y que realmente salirse de los límites establecidos por Dios no iba a traer ninguna consecuencia. Pero eso no es verdad. El pecado trajo consecuencias graves para la humanidad. La ruptura de la relación con nuestro Creador. Eso trajo muerte y dolor. Entonces, el propósito de una relación de pareja está en cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad se cumple dentro del matrimonio. Todo acercamiento previo al matrimonio debe mantener este enfoque. Debe haber compromiso y un propósito encaminado al matrimonio. ¿Sí me entendieron?
Bueno, pues sí. Cuando, Que si la mosca, por si No, las- lo que a uno le queda en la duda es, bueno, entonces si, digamos, yo tengo mi pareja, con la cual me voy a casar, entonces si como ley debes mantenerme, como dice la palabra, el hecho sin mancilla, entonces antes del matrimonio, como es la pareja que yo elegí, pues puedo disfrutar con él desde antes del matrimonio la sexualidad y no estar en no. no, o sea, solo las relaciones se dan dentro del marco del matrimonio. Es en el matrimonio que es como, es que a veces vemos las relaciones como que primero se empieza por lo físico. Por lo físico, entonces no, me atrae que tiene unos ojos hermosos, que quisiera estar con él, que siento cosas, que, no, ¿sí? Que empiezo a sentir cosas, pero no, o sea, para Dios es un propósito mucho más grande, es más profundo, es mostrar lo que Cristo hizo por su iglesia. O sea, eso nos lleva a que en el marco del matrimonio, Dios nos regala ese marco para que podamos disfrutar de una relación más plena con nuestro esposo. Y para que haya como esa unidad que represente a Cristo y su iglesia. sí, en ese marco, por ejemplo, que está diciendo, es interesante que Cristo no toma la iglesia legal, hizo todo un procedimiento legal para hacer las cosas. Y él le ha prometido, digamos, que en el cuadro de este matrimonio ya está comprometida para las bodas, ¿cierto? Por eso dice que la guarda, la purifica, ¿cierto? Mire, Y o hacer sea, entregar sin digamos mancha. que hay el momento donde como es la boda como tal, y él la mantiene pura y santa. O sea, si alguien te ama de esa manera, que quiere llevarte al matrimonio, que está guardando, que te está protegiendo, para poder realmente tener esa sexualidad allá en el matrimonio, el Señor lo hace, porque necesita su iglesia. Él no está ilegal haciendo cosas ilegales con su iglesia, ¿no? La está purificando, la está llevando a ser santa, la está animando, ¿cierto? Entonces es bonito ver el espíritu del Señor. Y su amor, o sea, su amor, o sea, la ama más allá, ¿sí? ¿Sí? Más allá de lo físico. Ama, él entregó su vida por la iglesia, entregó su vida. Entonces, ese amor es el que realmente debemos cultivar y debemos ver a medida que se va desarrollando el romance, ¿sí? Como la relación. ¿Dónde iba? Digo, ¿dónde iba? ¿Sí ven? ¿Por qué pregunté? Cuando un creyente y una, bueno, cuando un creyente y una creyente empiezan a salir, el objetivo principal de él sería encontrar en ella la misma profunda dedicación a Jesucristo que él tiene. Y el objetivo de ella sería encontrar en él la misma la misma o mayor amor, dedicación a Jesucristo que ella tiene. Todo este acercamiento inicial se debe dar bajo la dependencia del Señor. Es decir, nuestra relación con el Señor debe estar siempre en primer lugar en nuestras vidas, ya que será Dios mismo quien irá mostrando a cada uno si deben o no unirse en matrimonio. Y cada uno descansará en su Padre amoroso que quiere lo mejor para ellos. ¿Sí? Sí. Entonces, es importante, es importante poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Y es importante, eh, Él dará discernimiento, un discernimiento adecuado para que nosotras veamos en la otra persona eh, si realmente es el momento adecuado, es la persona adecuada para el matrimonio. ¿Sí? Entonces, es como esa cercanía que tenemos con el Señor que nos va a guiar en el proceso.
que el primer elemento especial una relación de realidad, esto es el centro. Y no se enfoca en lo físico, en las foques y eso que es una lucha, que es normal también que se empieza nuestra potencia en el pecado, pero cuando se tiene ese enfoque, ¿cierto? Entonces uno es librado de alguna manera en llevar consecuencias, ¿cierto? Y de tomar una decisión apresurada, porque a veces por el contacto físico que se tiene antes de matrimonio, la persona comienza a sentirse, no, como te empiezo, tengo que, ¿sí? Como me tocó, pues yo ya qué hago. Como yo hice esto con ella, pues ya no tengo vuelta de hoja, o sea, ya me tocó, ¿sí? Entonces llegan y el matrimonio es una unión que estará toda la vida. Y vos sorpresa que es antes de uno que venga mañana no de 8, mañana se va. Entonces, digamos que cuando se mantienen los límites sanos de una relación, lo que Dios quiere es que haya esa libertad de que cuando veo algo que no me gusta de la persona, que no me gusta reacciona violento cada vez que se me va, no, pues puedo romper sin tener esa clase de lucha, de cómo es esto, pues como hecho para atrás. Sí, que es una mentira, que realmente es una mentira que el enemigo le permite a la persona, porque ella no tendría que, si la embarra, pues ya, pero no tendría que seguir adelante en una comunidad que posiblemente va a ser favor. Pues. Entonces, Por eso hay que es lo que Dios da es una oportunidad, ¿no? O sea, en vez de verlo como algo malo, como acá, ¿no? Entonces es una oportunidad. Realmente Dios está dando la posibilidad, ese guardarse de tanto contacto físico te mantiene alerta para poder ver esos semáforos en rojo de la otra persona. Este está cambio. Sí, Este me hace pagar la cuenta. Este es grosero con mis papás, no respeta la autoridad. Esta es una perezosa, quiere que yo le esté haciendo todo. No hay mucho, pues como ahorita no queremos ver esas cosas, pero eso es lo que no quiere que ver una persona, porque eso pone ella que vas a estar toda la vida. Y que antes del matrimonio está la posibilidad de decir chao. También, como que en el estudio podemos ver ciertas recomendaciones que podemos evaluar en la época del romance. El romance es antecitos del matrimonio, ¿sí? Es como es el preámbulo, es donde allí podemos evaluar, mirar, preguntarle al Señor. O sea, ahí tenemos que ser muy fieles en orar al Señor, porque nos guíe, porque nosotros, sí, o sea, los cristianos, si empezamos eh, una relación, esa siempre va enfocada o sea, no, al matrimonio, ¿sí? O sea, no es de ahí vamos a paso el ratico y entonces, no, o sea, es una relación seria, una relación que implica responsabilidad de parte nuestra y de parte de la persona que, pues, digamos que nos estamos conociendo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad, como que el disfrute y también la responsabilidad y también todo se va a dar dentro del marco del matrimonio. O sea, allí por eso es que Marce decía que cuando se daba antes el contacto físico y se sentía uno como comprometido con la persona, ¿por qué uno se siente comprometido? Pues porque el contacto físico liga a la persona con uno, como que Está en una unidad desigual en el momento. Sí, porque son una sola carne. Es que toda unión trae, toda parte sexual trae unión. ¿Sí? Toda está parte legal, sexual está legal. Pero cuando entregas algo, te estás uniendo a eso. Estás uniendo, sí. Entonces es importante esto. Entonces, las recomendaciones que nos dan es salir con una persona que crea en lo mismo que nosotros, o sea, que sea cristiano. ¿Por qué? Porque Dios da un mandato claro que no debemos juntarnos
en yugo desigual con los incrédulos y menos en el matrimonio. O sea, sí, sí, me hago entender. En el matrimonio. ¿Por qué? Uy, porque eh, porque yo, por ejemplo, yo soy cristiana y mi esposo no. Es un ejemplo. Y mi esposo no. Y entonces, algún problema que tengamos, yo voy a aplicar los principios del Señor. Voy a aplicar perdón, voy a aplicar misericordia, voy a aplicar paciencia. Pero mi esposo de pronto no. No sabe, no tiene las herramientas, no sabe a dónde acudir. Entonces nuestra relación pues va a chocar mucho porque tenemos creencias totalmente distintas. Lo sexual y lo físico, que tal vez no va a ser lo suficiente. Eso no les va a dar para mantenerse unidos. Y es lo que en el momento se piensa. Pero Sí. además no va a haber deleite, o sea, la mujer o el que esté siendo creyente no va a disfrutar de su matrimonio. No. Va a estar casado, sí. Y es pero como no si, lo va a disfrutar. si esa persona con la que estoy, que no cree en lo mismo, pues no me entendiera. Si me entiendes, no me va a entender en muchas cosas porque yo voy es a mi Dios y yo voy acudo a Él. Entonces es muy complicado una relación así. Por eso el Señor advierte sobre esto. ¿Sí? También quiero aclarar que debemos tener cuidado que aquí, no por ser cristiano, estamos hablando de que sea perfecto. O sea, nosotros no somos perfectos. Lo que queremos es buscar una pareja que ame al Señor y que acuda a Él y que crezca en Él. O sea, somos imperfectos y la idea es que los dos acudamos a nuestro Señor cuando lo necesitemos. Entonces, no es necesario que, ay, no, es que tiene que tener esto, tiene que tener esto y tiene que ser perfecto. No, la persona no es perfecta. Dios no llamó a justos, sino a pecadores. Y es importante ver que vamos a cometer errores dentro del matrimonio, pero tenemos las herramientas de Dios para restaurar la relación. ¿Sí? Continúo, que las metas que Dios tiene para mi vida sean compatibles con las metas que Dios tiene para la vida de él o ella. Por ejemplo, no sé eh, si él quiere, si Dios quiere para la vida de él que él sea misionero en Perú, y Dios quiere para la vida de ella que sea, que no sé, que cree un ministerio de mujeres local en Bogotá, pues van como para sitios diferentes y en realidad es el propósito que Dios tiene para cada uno. O sea, ya ellos pues, en su relación han identificado eso, cada uno personalmente ha identificado eso. Y eso pues hay que evaluar si realmente pues Dios quiere esa relación y que se puedan unir. ¿Sí? Que, no es que, que mi conducta para la otra persona sea paralela a las normas de Dios, aceptadas por Dios. Es decir, que cuando, eh, si Dios a mí me cree valiosa y cree que tengo que cuidar y respetar mi cuerpo porque soy su hija, Él también es hijo de Dios. Y yo tengo que respetar y cuidar su cuerpo y mantenerlo puro hasta el matrimonio. Eso es como si Dios me ama a mí, porque yo no puedo respetar el amor que Dios tiene hacia mí. ¿Sí? Ay, que nuestras actividades siempre estarán centradas en aquellas cosas que honren y glorifiquen a Dios. O sea, siempre nuestra relación y la relación que vamos formando hacia el matrimonio, si se da,
y en el matrimonio siempre debe estar enfocada a glorificar al Señor. Reconocer que mi pareja es propiedad de Dios, no es mi propiedad, no me pertenece, no es que yo me casé y ahora es mío. No, o sea, nosotros pertenecemos a Dios y como pertenecemos al Señor, Él a cada uno le va a ayudar a crecer, a cada uno lo ama, a cada uno, o sea, eh, mi esposo le pertenece a Dios y Él va a ayudarlo en su proceso, ¿sí? Concentrarse en cultivar aquello que Dios quiere ver en mi vida en cada rol que Él me brinda, ¿sí? Entonces, es importante enfocarnos más en nuestros roles, en lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Eh, Dios como que cambiará o no cambiará a la otra persona, como que transformará a cada uno, ¿sí? Dios transformará a cada uno y es importante que nos enfoquemos en lo que nos corresponde a nosotros. Ujú. Estar dispuesto a quedarme soltera en tanto el Señor así lo desee. Es un, es, es algo que puede, o sea, de pronto es el propósito del Señor y esto no es malo. Pablo dice que esto no es malo, que incluso a veces él desearía que se quedaran sirviendo al Señor y plenamente enfocado en Él, pero pues si realmente eh, no es, entonces pues ocurre el matrimonio, pero es Dios, es el que va guiando a la persona y va permitiéndole entender que Él es suficiente. No casarse con él o la compañera de mi vida sin el pleno consentimiento de nuestros padres. Eh, Aquí quiero como, como resaltar que nosotros ya vimos un principio de autoridad y Dios está sobre esa autoridad que Él puso en nuestras vidas. Él puede, si es su voluntad, eh, acomodar todo para que incluso el corazón de nuestros padres pues estén a favor o en contra de esa relación. Entonces, es una advertencia. Nosotros tenemos autoridades que pueden guiarnos, incluso a veces si no sabemos identificar muy bien, tenemos autoridades como nuestros padres o como la iglesia para poder identificar y que nos ayuden a entender em, si esa relación va bien encaminada. ¿Sí? Y pues aquí nos dice que nos casaremos cuando el Señor lo indique. Es importante tener en cuenta eh, la parte financiera. O sea, mm, un matrimonio implica responsabilidad. Un matrimonio eh, implica nuevos retos y dentro de ese matrimonio pues va a haber como gastos, ¿sí? Como cosas que tenemos que administrar, recursos que tenemos que administrar y es importante que esto también se evalúe antes de poder gastarlos. Ay, perdón, se me hizo tarde. ¿Será que alcanzo? Tengo 4 minutos para decir todo. Bueno, espérenme, adelanto un poquito. Entonces, no. Los beneficios de seguir el orden establecido por Dios es que tendremos una intimidad espiritual profunda en el matrimonio. Va a haber ausencia de culpa y autocondenación, lo cual comunica una vida intachable a nuestro cónyuge. Una confianza que cada vez se hace más profunda entre los dos.
libertad para tomar parte en la obra de Dios y para ayudar a otro en sus necesidades sin temor de perder a tu cónyuge. Una confianza que cada vez se hace más profunda entre ellos. Hay esperanza. Pues ustedes me habrán escuchado y dirán, no, pero yo no alcancé el estándar. Yo a eso ya no llegué. Ya que, no, no, pero es bonito ver el diseño de Dios. Es bonito ver que el diseño de Dios es para nuestro bienestar. Pero como hemos dicho, el pecado entró al mundo y tergiversó y muchas cosas y trajo consigo mucho dolor, mucha muerte. Y pues nosotros, aunque quizás por falta de conocimiento o incluso por desobediencia, ya hemos defraudado a Dios y y a las personas. O sea, defraudar significa quitarle ese derecho que le corresponde solamente al esposo o al esposo. Pero el Evangelio es suficiente. En Cristo tenemos el perdón que necesitamos y la gracia para caminar diferente al resto del mundo. No le escondas a Dios esta área en la que quizás te sientes avergonzado. Él ya la conoce y quiere que la saques a la luz para poder restaurarla. Te hablo a ti, te hablo a ti, en la etapa que te encuentres ahora, si estás casada o si estás soltera. Si estás casada y no comenzaste de la manera correcta tu matrimonio y has cometido pecados sexuales, Dios quiere que te vuelvas a Él en arrepentimiento. En ambos casos, y si estás soltera y has cometido pecados sexuales, Dios también quiere que vuelvas a Él. En ambos casos, Dios quiere que hagamos los pasos para corregir una ofensa. Primero, confesar nuestro pecado por haber defraudado a otras personas o a nosotros mismos. Es decir, si en material que estamos estudiando da un ejemplo de un esposo que pues tenía como muchas peleas con su esposa. Y eh, Dios le fue mostrando que en realidad eso venía desde las relaciones que tuvo antes del matrimonio. O sea, esa desconfianza que le generaba a la esposa, lo que él hizo o cómo actuó él antes del matrimonio con otras mujeres. Entonces, él lo que hizo fue empezar a identificar, eh, digamos que esas ofensas y hablar con aquellas mujeres y fue a pedirles el perdón de no haber hecho las cosas de la manera que Dios, pues el orden de Dios. Y eso realmente, el ejemplo que daban es que restauraba la relación que tenía con su esposo, porque ya su esposa, o sea, hacer este proceso restaura, tanto si eres soltero como o si eres casado, va a restaurar la relación. Y Dios es experto en restaurar. Entonces, ir hacia esas personas que hemos defraudado, nuestro esposo, nosotras mismas, otras personas, pedir perdón a Dios, proponerse comunicarse con la persona que hemos defraudado y pedir perdón. A veces creemos que acumular ofensas no afecta a nuestras relaciones y que nadie va a notar. Pero si realmente tú quieres sanar y tener una relación fructífera con tu esposo o con tu futuro esposo y disfrutar de este hermoso regalo de Dios en el momento correcto, es importante que conozcas los principios de Dios y los pongas en práctica en tu vida. Ya hemos visto varios principios. ¿Cuáles hemos visto? La autoridad, el valor personal, la mansedumbre,
Más adelante vamos a ver el perdón, creo que sí, las ofensas, las irritaciones y ofensas, y incluso de pronto quizás vamos a ampliar un poco la relación matrimonial. Entonces, hemos visto principios que podemos ir practicando y pues ya, creo que me permito. ¿Me entendieron? Las de la web no las escuché. Perdón, es que iba rápido. Estamos concentrados, Susi, estamos Pero sí, concentrados. ¿sí me escucharon? ¿Sí me escuchaban bien? Sí, Sí, mi señora. amor, sí, tranquila. Muy bonita Bueno, enseñanza. muchas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes también por escucharme y espero que pues haya... Ah, disculpen. ¿Qué? Yo no te voy a decir algo, perdóname. Ah, dale. Pensaba en lo que tú decías, que realmente cuando una persona falta esos principios, ¿sí? Y enfocando a lo que tú decías, que de pronto hay una unión entre una persona que no es creyente y otra que es creyente. Si yo lo llevo a una extensión más allá, no solamente es sobre la pareja, sino que si la pareja, digamos, en el proceso que tú decías que Dios creó al hombre para que se multiplicaran y todo lo que tú decías al principio, realmente los hijos también se van a ¿sí? Y cuando uno habla de matrimonio, pienso yo que también puede incluir, si de alguna manera también se tiene el ideal de tener hijos, ¿sí? Porque a veces uno solo piensa en uno, ¿sí? Y lamentablemente los errores de uno o el desconocimiento de uno en muchas cosas de principio, lamentablemente uno lleva a personas por delante, ¿sí? Entonces, pues digo yo que cuando uno realmente va a tomar una decisión de casarse, tiene que ir más allá y pensar también en qué personas voy a afectar con esa situación, sean existentes o no existentes en el mundo de futuro. Sí, porque sea que yo proclame a Dios de una manera, pero lo hago, mis actos reflejan otra cosa, pues realmente no hay una concordancia. Sí, iba a afectar lo que tú decías, que las personas puedan ver la santidad de Dios en las acciones que uno también hace. Y lo otro que quería decir es, realmente siento yo que tomar la decisión del matrimonio tiene que ser algo más de conciencia que de emoción. O sea, yo entiendo que el enamoramiento hace parte del proceso, que el sentir esas cosas bonitas, sentimientos, eso hace parte del proceso. Pero pienso yo que también tiene que haber un proceso racional dentro de eso, porque la emoción y los sentimientos a veces no son la mejor forma para tomar una decisión, sino que implica realmente mi conciencia y hacia qué punto realmente y qué busco con eso. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué pasa? Que yo me he dado cuenta con mi entorno más próximo y ves que normalmente la presión que uno siente, estar casado o no estar casado, es muy fuerte. O sea, las casadas tienen una presión diferente a las casadas solteras. ¿Sí? ¿Y qué pasa? O sea, yo hablo con las personas a veces y escucho, no, es que ya ha pasado tanto tiempo y no sé quién ya está casado o no sé quién ya está en tal etapa y yo no. Y eso hace que uno realmente tome malas decisiones cuando uno empieza con ese proceso de comparación y de sentirse como menos o que no ha hecho cosas que supuestamente yo debería hacer, que porque esa es la regla del mundo. Pero ¿cuál es la regla de Dios realmente en el proceso? Entonces lo que yo sí quisiera que de pronto las personas que no tienen, o sea, lo vieran desde ese punto, porque la presión que uno siente frente a cosas bonitas que ve de otros, parejas bonitas, como que esa parte bonita mágica que uno se ha montado, va más allá. Y no estoy en contra del matrimonio, porque al contrario, yo animo al matrimonio, me encanta el matrimonio, pero que las personas sean conscientes de lo que implica, ¿sí? Esa unión y hasta dónde más vaya. Y pues las que estamos casadas, obviamente la presión es diferente, ¿sí? Porque está como los comentarios de, ay, sí, como se cree que haciendo eso va a durar para toda la vida, o sí, o sea, como esas otras presiones que realmente a uno lo pueden llevar a tener cierto tipo de conductas o pensamientos
que realmente a uno lo hacen tutubiar. Sí. Entonces, pues quería compartir eso. Y me parece importante. Sí, hay algunas cosas que en realidad este tema, oré mucho por prepararlo. Es un tema extenso, es un tema que a veces no tenemos claridad, a veces tenemos mucha información del mundo, pero poca información de Dios. Y es importante conocer la voluntad de Dios con respecto a este tema. Quizás hay algunas que quedaron con dudas, algunas tuvieron cosas que quizás no habían escuchado o no sabían cómo era la manera de Dios. Y es importante que si quieren profundizar en esto, sigan, nos pregunten, eh, eh, si quieren enseñarle a alguien esto, pues también traten de empaparse de cómo es la voluntad de Dios con respecto al matrimonio. Sí, tenemos que ser más conscientes, no se toma por emoción, se toma por unos principios de Dios que nos llevan a nuestro bienestar. Entonces, eh, es un tema que es amplio, es bastante amplio y tiene muchas aristas. Sabemos que el tema de la sexualidad en el mundo es un tabú, pero en realidad si no se habla acá, se va a hablar en otro lugar. Y tenemos que empezar a hablarlo acá. Tenemos que empezar a ser claras con la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo podemos ir hacia ella. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacérnosla, si quieren en privado, con alguien que ustedes crean que puede aconsejarlos de la manera correcta, o para sus hijas incluso, que van a entrar a una etapa de adolescencia. También es importante que aprendan y conozcan estos principios del Señor y que puedan cuidar su cuerpo de todos los ataques que hay en el mundo sobre la sexualidad. Y puedan cuidar su cuerpo, su mente, su espíritu, todo, para que no hayan heridas, para que no se provoquen heridas que quizás se puedan evitar empezando a profundizar en este tema. Entonces, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias por su asistencia y pues nos vemos la próxima clase. Gracias, Susi. Bendiciones para todos. Desde la grabación. Gracias, mi niña. Gracias. Bueno, sí. Muchas gracias. Felicidades. Ah, sí. Arriba, Susi, mira, está como el... Ah, ya.